Como decía, hemos titulado el mensaje de hoy, Creyentes de los últimos tiempos. Amén. Eso es lo que somos, creyentes de los últimos tiempos. Y vamos a invitarle a que se ponga de pie conmigo. Vamos a leer estos versículos en Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Todos juntos. Entonces, el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corrompen el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Vamos a orar. Padre, sea en el nombre de Jesús que estamos en tu presencia en esta tarde, oh Dios amado, para darte a ti la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Mira, Padre, los tiempos son malos. Tu palabra nos enseña que los tiempos son difíciles, pero nos corresponde a nosotros ahora andar como creyentes de estos últimos tiempos. Tú nos has dejado ejemplo en tu palabra. Hemos visto la vida de cada una de las personas que han pasado antes que nosotros, cómo se comportaron y cómo nos han dejado ejemplo a nosotros, especialmente a Jesucristo, para que sigamos sus pisadas. Te pedimos, oh Dios, que tus obres ahora en medio de cada uno de nosotros, nuestros corazones, nos instruyan, nos preparen, nos equipes para ser esos santos que tú quieres que seamos, los verdaderos santos de los últimos días. Aquí estamos reunidos para aprender de ti, conocer más de ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Así que, ¿por qué digo esto? Porque conocen que hay una denominación por ahí, ¿verdad?, que se llama así, los santos de los últimos días, los mormones. ¿Sí se denominan? Se autodenominan así. Pero realmente usted y yo somos aquellos santos de estos últimos tiempos, estos últimos días, los días en que realmente ya se están acortando y estamos a punto de ver el próximo nivel profético que nos espera. El evento más crucial que estamos esperando nosotros como creyentes es el regreso de Cristo Jesús por su iglesia. Si usted es la iglesia de Cristo, esté listo, preparado, velando, como bien dice su palabra, velad y orad, porque no sabéis a la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Y eso puede ser en cualquier instante. Nos decimos es eminente, quiere decir que es en any minute. En cualquier momento se abren los cielos, suena la trompeta y la iglesia se va. Así que esté listo para que no le sorprenda. Amén. Entonces, ¿qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son esta etapa. Usted lo puede ver en su boletín. Al final le puse por la parte de atrás del boletín ahí un esquemita profético, calendario profético, ¿eh? Estamos hablando que es el tiempo que ocurre entre la venida primera de Jesús, ya lo que ocurrió en el Calvario, es decir, desde su ascensión, cuando Jesús fue al cielo, hasta su próximo evento. Y el próximo evento en el calendario profético es el rapto de la iglesia. Este es el tiempo que estamos viviendo ahorita, el último tiempo, cuando ya lo que queda es poquito para que Jesús llegue y nos lleve con él. Y estemos entonces en el cielo para celebrar dos cosas importantes. Una, habíamos hablado creo la semana pasada, hablamos acerca de dar cuentas del trono, del juicio que tenemos que estar delante de Cristo, los creyentes. Primera cosa. Segundo, luego después de eso tendremos las bodas del Cordero. Y el tercer evento será que regresaremos a la tierra juntamente con Cristo para reinar durante 1000 años en la Nueva Jerusalén. Grandes cosas que están por llegar, grandes cosas están por venir. Y usted y yo debemos estar excited, debemos estar contentos, preparados de que esto ya está a las puertas. Así que la etapa desde el ascenso de Cristo hasta su segunda venida, lo que incluye ese rapto de la iglesia. Mi pregunta es, ¿qué caracteriza entonces a estos últimos tiempos? ¿Cuál es la característica fundamental de estos últimos tiempos? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué podemos reconocer que estamos realmente en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos por las señales que podemos ver. Jesús decía que conoceríamos que estamos en el verano cuando vemos las hojas de la higuera.
vamos a reconocer los tiempos. Oh, ahora es verano, oh, ahora va a ser invierno, oh, va a llover. Vemos los cielos que están, las nubes están empedradas, decimos, bueno, nubes, cielo empedrado, piso mojado. Oh, ok, sabemos distinguir los tiempos. Sabemos muchas cosas, podemos mirar y quizás dar detalles de lo que puede estar pasando, puede llegar a pasar. Sin embargo, tenemos algo más esencial que debemos estar mirando y observando, porque la palabra de Dios nos manda a mirar y observar, examinar las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, para que sepamos que estamos ya listos a entrar en la última etapa de estos últimos tiempos. ¿Qué caracteriza estos últimos tiempos? Algunas características esenciales que estamos viendo es esta, un resumito, hablando acerca de las cosas que pueden estar mostrándonos que estamos realmente en los últimos tiempos. 1. Habrán falsos maestros, falsos mesías, personas que llegarán y dirán, bueno, aquí está el Cristo, aquí está el Mesías, aquí está el que vino a traer salvación, los sanadores, todas esas cosas que usted ve por ahí en la televisión, en todos los lugares, los falsos profetas, los falsos mesías. Todo esto está registrado en palabras de Jesús en Mateo 24. Habrán guerras y rumores de guerras. Y es constante, las guerras no se han acabado de los últimos tiempos. Vemos lo que ocurre, que hay más y más y más, sí, que hay más frecuencia. ¿Por qué sabemos que estamos en los últimos tiempos? Una de las cosas es, en cuanto a las cosas que estamos viendo, que decimos, bueno, eso siempre existió, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre. Lo que pasa es que se evidencia como la mujer que está encinta. Cuando una mujer está encinta, primeros 9 meses, pues vamos a poner unos 8 meses, las cosas van normales, van creciendo, y usted va a ver que no tiene nada de barriga, luego empieza la barriga a crecer un poquitito y un poquito más, y llega al ombligo, luego llega un poco más arriba, y todo eso ocurre. Pero ya cuando llega el momento del parto, ya a punto del parto, ya al final del embarazo, entonces aparece aquello que viene llamados dolores de parto. ¿Y cómo sabe el médico que la mujer está a punto de dar a luz? ¿Qué señales tiene? Las señales que tiene son estas, que hay contracciones. La contracción comienza inicialmente por un momento determinado y duran alrededor de 20 minutos, que va para la próxima, 30 minutos, pero luego empieza a tener contracciones más frecuentes. Eso ya no es cada 20, sino cada 15, ya es cada 10 minutos, o es cada 5 minutos. Entonces, cuando usted empieza a ver que las contracciones son más frecuentes y más fuertes, entonces ya está a punto de dar a luz. Luego, otro signo, bueno, ya el médico pone sus dedos ahí, ve que tan dilatado está el cuello y todas las demás cosas. Pero el asunto está en que usted ve, lo importante es la frecuencia y la intensidad. Entonces sí, hay guerras, sí hay rumores de guerra, sí hay hambre, sí todas esas cosas han ocurrido, pero ahora están ocurriendo con más frecuencia, con más rapidez, con más intensidad. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a las cosas. Uno dice, bueno, siempre ha habido guerras, sí, pero ha habido más guerras, más constantes, más continuas, más intensas. Entonces, ahí que vemos entonces, hay guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, vean las epidemias últimas que hemos tenido, que estamos todavía pasando con esta epidemia del COVID. ¿Okay? Estuvo el SARS por allá cuando estuvo por la parte de China, estuvo el MERS que hubo allá en la zona del Medio Oriente, y ahora vino el COVID que vino entonces a todo el mundo. ¿Ven la diferencia? En un lugar determinado en la China, un lugar determinado, Medio Oriente. Ahora, el mundo entero. ¿Ve? Así es que van las cosas. Sí, las pestes, las epidemias van de un punto epidémico a una pandemia, que es lo que se llama porque ocurre en todo el mundo, incluye varios países. Entonces, ven cómo la intensidad se hace más evidente. Son signos en los últimos tiempos. Terremotos. Basta ver la televisión, basta ver las noticias. ¿Cuántos terremotos existen en lugares que incluso no se veían con frecuencia? Hoy hay terremotos en Cuba, hoy hay terremotos en Puerto Rico, hoy hay terremotos acá en Costa Rica, hoy hay terremotos en varios lugares. Los socavones que usted ve ahora, que ve en Israel, que ve acá en Puebla, que ve allá en Alemania, las lluvias, la intensidad de las lluvias en la China, en todos estos lugares que están acabando, son evidencias en los últimos tiempos. Los mártires. Habrá martirio, habrá persecución. Aquí no se ve todavía, pero mira alrededor del mundo cómo muchos creyentes están siendo perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Falsos profetas, iniquidad rampante. ¿Cómo se ve que está hoy en día, cómo ese crecimiento de la homosexualidad, de las gangas, de la gente haciendo cosas malas y feas? Iniquidad rampante y sobre todo el enfriamiento de la fe cristiana. Como dice la palabra de Dios, que por estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Si mucha gente en la iglesia se enfrían, se apagan, se alejan por causa de las cosas que están viendo, que la iniquidad es muy grande, que la maldad es muy grande, y pues pierden un poco la fe en Cristo.
Pero lo importante es que la última señal de todas es que el Evangelio va a ser expuesto en todo el mundo. Se va a oír, se va a escuchar el Evangelio en todo el mundo, dice Jesús, y después eso vendrá el fin. Cuando el Evangelio sea expuesto, sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Otro signo evidente de estos últimos tiempos es esto, porque vendrá, dice Timoteo, Pablo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, sus propios deseos, malos deseos, malas intenciones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, para ti, para mí, fue escrito inicialmente para Timoteo, pero lo tienes que aplicar para tu vida hoy. Pero tú, dice Pablo, sé sobrio en todo. No pierdas la calma. Soporta las aflicciones, el hambre, la pestilencia, la dificultad. Soporta. Y que sobre todo, haz obra de evangelista. Habla del evangelio. Promueve la causa de Cristo. Habla acerca de lo que Jesús, de la muerte, la resurrección y la próxima venida de Cristo Jesús. Hablemos de esas cosas. Haz la obra evangelista. Cumple con tu ministerio. Todos tenemos el ministerio. Hemos hablado la semana pasada. Jesús nos ha dado a ti y a mí un ministerio. ¿Cuál es? Que somos embajadores de Cristo. Según Timoteo, 2 Corintios 5:20. Nos ha dado un ministerio. Somos ahora embajadores de Cristo. Amén. Por eso que debemos estar nosotros tan listos para hacer la obra que nos corresponde. Somos embajadores de Cristo. Por eso dice, en el nombre de Jesús, nos pide que nosotros vayamos y testifiquemos del amor de Dios. Amén. Esa es la idea. Así que, seguimos. La idea ahora, ¿cómo vivir en los últimos tiempos? Por eso queremos ver este ejemplo que nos da la palabra de Dios acá en la vida de Noé. No es solamente reconocer los últimos tiempos, sino saber cómo vivir nosotros ahora en los últimos tiempos. Lo importante es que vamos a tener en cuenta es que hemos encontrado, me llama la atención lo que leímos ahorita de Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios. El Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes y pequeños que corrompen el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, dice el Señor. Se les dolía en su corazón haber creado toda esta creación, ¿no? Del hombre y los animales y todo. Lamento mucho haberlos creado. Pero, no tengo un pero, deténgase, mire, observe, analice. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Entonces, ¿cómo vivir en los últimos tiempos? La importancia es que usted pueda primeramente haber hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia. Le da mucha atención a eso porque la idea es que decimos, bueno, ¿será que los demás no hallaron gracia? ¿Y por qué no hallaron gracia a los demás? Y sí, Noé halló gracia delante de Dios. No hubo nada grande en el sentido de que Noé fuera extraordinario, aunque la palabra de Dios nos dice más adelante acerca de Noé, nos dice algo interesante, de que Noé era justo, ¿okay? Pero lo importante no es solamente eso, sino que Dios, yo creo que Noé cuando vio a Dios que le habló, cuando entendió que era Dios que estaba hablando, él miró a Dios y encontró gracia, es decir, vio que Dios estaba mostrando su favor para con la humanidad. En el sentido que le diría, bueno, voy a borrar este mundo, voy a barrer con todos los animales, con todas las personas, enviaré un diluvio. Ese es el juicio de Dios. Ahí estaba la ira de Dios mostrándose ahí. Pero Noé no se fijaba en la ira de Dios, no estaba fijando en la gracia de Dios, un Dios fiel que es capaz de salvar hasta lo último. Y ahí fue que la diferencia. Y cómo tú y yo en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, cómo tú y yo podemos encontrar gracia delante de Dios. Muy sencillo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de que sean hechos hijos de Dios. ¿Cómo tú y yo
o cualquier persona que le hablemos de Cristo podrá encontrar gracia ante los ojos de Dios. Muy sencillo, tiene que recibir a Jesús en su corazón. Vemos el video ahorita que decía, usted tiene que hacer dos cosas: se arrepiente de sus malos caminos y pone su fe en Cristo Jesús. Amén. Y entonces entonces usted se va a dar cuenta, va a decir como Noé: he hallado gracia a los ojos de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios, quien nos ha creado a nosotros y nos ha llamado. Si a Dios ha provisto un método de salvación, un medio para salvación, y es la muerte de su Hijo Jesús, nos corresponde a ti y a mí recibirlo, aceptar en nuestro corazón ese regalo, esa obra tan grande que Dios ha hecho. Cuando yo la recibo en mi corazón, Dios me da el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Así es que hallamos gracia delante de Dios. No rechazando lo que Dios ya ha preparado, ha mostrado, ha provisto. Porque mira que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él, usted lo recibe, usted cree en Él, usted es un hijo de Dios, usted cree en Él, usted halló gracia en los ojos de Dios. Quiere decir que usted no va a ser condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Entonces, ¿dónde está la clave? En creer. Usted cree en Cristo, usted tiene el derecho de ser un hijo de Dios. Usted alcanza, como Noé, gracia delante de Dios. No cree en Él, ya usted está condenado. Y así fue el mundo de Noé. En los tiempos de Noé, todo el que creyó en Él, en este caso nomás Noé y su familia, fueron bendecidos, hallaron gracia a los ojos de Dios. Los que decidieron no creer en lo que Dios estaba explicando y estaba diciendo, y Dios fue paciente, les dio 120 años para que se arrepintieran. 120 años a que Noé terminara de construir su arca y predicara, pregonero de justicia, y nadie quiso escuchar la voz de Dios a través de Noé. Entonces, el que no creyó fue condenado. ¿Es Dios malo por eso? No, Dios le tiene paciencia y Dios le dio tiempo suficiente para que se arrepintiera, pero no quisieron. Y hoy en día todavía la gente hace lo mismo. Y ya está la provisión de Dios. Ya no el arca como Noé, sino nos ha dado un arca diferente, nos dio Cristo Jesús. Es el arca tuya y mía, para que nos salvemos tú y tu familia. ¿Ok? Dice, yo te he preparado un arca, entra en tu arca, tú y tu familia, para que sean salvos, como hizo con Noé. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente todavía no quiere creer, lo rechaza. Y el que no cree en Él es condenado. Entonces ese que no cree va a ser entonces enviado al infierno. Y no porque Dios lo envía, sino porque realmente no ha querido creer en el Hijo unigénito de Dios. Y termina el capítulo 3 de Juan con una sobria interpretación. Acá dice claramente un concepto muy claro, una declaración muy sobria. Dice, el que cree en el Hijo, cree en Cristo, tiene, no es que tendrá, no es que tal vez, tiene vida eterna. En un momento que tú creas, en ese mismo instante, tú tienes vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. ¿Qué es lo que nos queda? La ira de Dios está sobre él. Más claro, hermano, el agua. La provisión ya está. Usted debe creer. Usted cree, tienes vida eterna. No crees, no te queda más que recibir la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Que te envían al infierno. Como decía ahí el video, es la cárcel de Dios para aquellos que rechazan la oferta de la gracia de Dios. Entonces tu función y la mía, ¿cómo vivir los últimos tiempos? Vivir entonces buscando hallar la gracia de Dios. ¿Y cómo la hallamos esa gracia de Dios? Cuando hemos creído en Cristo Jesús, en su provisión para nosotros. Entonces podemos vivir, como dice la palabra de Dios acá cerca de Noé, también para nosotros es posible vivir de esa manera en los últimos tiempos. ¿Por qué pudo Noé sobrevivir en los últimos tiempos y la inundación que pasó en su tiempo? Porque fue su último tiempo. El mundo se acabó en aquel entonces, por así decirlo, cuando Noé entró en el arca. Se acabó el mundo para los que estaban afuera. Y esta arca que tenemos tú y yo hoy en día, que es Cristo, cuando Cristo cierra la puerta otra vez, el que se queda afuera va a sufrir la perdición. Amén. Entonces dice, Noé era un hombre
justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé, ¿qué hacía? Andaba con Dios. Otro elemento importante para tú y yo entender cómo vivir en los últimos tiempos es andar como anduvo Noé. Noé andaba con Dios. Tú y yo tenemos que caminar con Dios. Tenemos que ser personas justas, perfectos. La perfección no depende de nosotros. No somos perfectos, somos perfectamente perdonados. Es diferente. Cristo nos ha perdonado a ti y a mí, por eso nos ha hecho perfectos. En el sentido que cuando Dios no me mira a mí, sino que ve la justicia de Dios cubriendo mi vida y por tanto yo ahora estoy perfecto delante de Dios. Caminemos con Dios para poder sobrevivir en este mundo que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo hacerlo? Como mismo hacía Noé, viviendo una vida justa, una vida de perfección cubierta por la gracia de Dios y una vida que reclama que tú y yo caminemos con Dios, como caminó también Enoc. Caminaba con Dios y que dice, y Dios lo traspuso. Es otra evidencia muy importante en Génesis que nos habla acá de rapto, como Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó con él. Así mismo, si tú y yo caminamos con Dios y andamos en la justicia que Dios nos manda, que andemos con la justicia de Cristo y que andemos perfectamente delante de Dios, Él nos llevará con Él a su morada celestial. Amén. Los tiempos de Noé eran los mismos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Por eso decimos una comparación. ¿Por qué? Porque era el tiempo último. Noé, de ahí murieron todos después. De ahí comenzó la raza humana después que Noé salió del arca. Porque realmente ahí se acabó todo. Y lo que está próximo a ocurrir es lo mismo. Se va a ir la iglesia y se va a acabar todo en la gran tribulación en esta tierra. ¿Okay? Así que Jehová dijo, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. ¿No me parece eso lo que estamos viendo hoy en día? Llena de violencia a causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. La promesa de Dios en Génesis 6:13 es la misma promesa que tiene para hoy. La violencia está tan marcada. Cuando vino a destruir Sodoma y Gomorra fue lo mismo. Sodoma dice ya, la maldad de estos hombres ha subido tan alto hasta el trono de Dios que voy a destruirlo. Cuando todo llega a su punto, Dios tiene un límite y ahí se acaba todo. Si no podemos forzar a Dios, no podemos confiar tanto en la bondad de Dios y su fidelidad para con nosotros que abusemos de esa gracia de Dios. No, Dios en su gracia nos da tiempo para arrepentirnos. Dios en su gracia nos da tiempo para que nos volvamos a Él, para que busquemos su rostro, para que hallemos gracia delante de sus ojos. Pero mientras si nos estamos menospreciando esa gracia de Dios, olvidándonos de que Dios existe, y como Dios se demora en volver y todo lo demás, quiero vivir mi vida como yo quiera, entonces llegará el punto en que Dios dice, voy a poner fin a todo lo que está en esta tierra por la violencia que veo en medio de ellos. Tercera cosa importante que hemos de tener en cuenta como vivir en los últimos tiempos es vivir por fe y obediencia, y sobre todo con una buena influencia. Me llama la atención que no ser como lo que hizo Noé era interesante. Fue paciente para con las personas que lo rodeaban. Tuvo tiempo de compartir con ellos 120 años para que se arrepintieran. Y Dios tuvo algo interesante que hizo para con Noé, es que hizo con él un pacto. Dios le dice, mira Noé, haz todas las cosas como te he demostrado, haz el arca, y luego que termine a establecer un pacto contigo, mire qué interesante, y entrarás en el arca tú con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Qué me hace pensar eso? La promesa que le dio Pablo al carcelero de Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante que tú y yo aprendamos a tener en cuenta que nosotros nos salvamos no solo, sino tenemos que salvarnos con nuestra casa, con nuestros hijos, con los hijos de nuestras hijas, con los que estén casados. Todo eso debe ser juntos. Esto es una obra de toda la familia. Por eso el arca que tú y yo tenemos hoy en día es Cristo. Bueno, tenemos que compartir a Cristo con todo el mundo y que todo el mundo en la casa sea salvo. Tenemos ejemplos muy poco interesantes, muy poco fidedignos, que habíamos hablado aquí, el hecho de que, por ejemplo, con la familia de Lot fue avisado del mal que venía sobre Sodoma y Gomorra.
Le habló, por supuesto, claro está, que le habló a los esposos de sus hijas, pero no quisieron venir con él. Así que no hubo influencia total de parte de Lot para sus yernos. Sí, sus hijas fueron con él, su esposa salió con él, pero aún su esposa al salir de Sodoma y Gomorra miró atrás, quiso como que, wow, lo que estoy dejando atrás, como el mundo que estoy dejando, me gusta aquello, y no quería correr correctamente con Dios, y ya sabe lo que pasó, se convirtió en estatua de sal. Solo Lot quedó con sus dos hijas. Tenemos Elí, el profeta, oye, que el sacerdote, tenía sus dos hijos, y sus dos hijos que hacían barbaridad y media en el templo, hacían cosas que no debían estar haciendo, incluso se acostaban con mujeres en la puerta del templo, le quitaban parte de los sacrificios a la gente, comían la carne, desastre. Entonces un hombre que debía tener su casa en sujeción, sin embargo, sus hijos eran acusados de desidencia. Lamentable, lo vemos hoy en día y nos pasa a todos nosotros en la vida real. Y como quisiéramos ser como Noé, que podía tener esta bendición, ¿sabes qué? Voy a entrar al arca, y va a entrar mi esposa, va a entrar mis hijos y la mujer, los maridos de mis hijas, todos van a entrar al arca. Esa debe ser nuestra meta. Lo vemos que es lamentable hoy en día, muchos de nosotros no tenemos esa bendición, ¿verdad? Los hijos andan aparte, no están corriendo como debemos correr, como corremos todos nosotros para el Señor. Y es lamentable, es mala experiencia que tenemos cada uno de nosotros, pero realmente lo que debemos añorar es que en los últimos tiempos logremos que todo el mundo corra a salvarse de esta perdición que viene sobre este mundo. Ya no como agua, como el tiempo de Noé, pero sí por fuego que viene. Pero nos corresponde ser personas de fe, de obediencia y personas de influencia al punto de que salvemos nuestra casa, todos en nuestra casa, en el arca que es Cristo Jesús. Noé tuvo esa gran promesa: entra tú, yo haré un pacto contigo y con tu casa. Qué bendición, qué gran ejemplo. En los últimos tiempos podamos nosotros ser personas de oración, aún por los hijos adultos hay que seguir orando por ellos y buscar manera que busquen de Dios, entrar por la puerta estrecha, por la única puerta que tenemos la capacidad de poder entrar al cielo. Así que sea eso un estímulo para nuestras vidas como Noé, ser una persona recta, una persona justa, una persona que realmente caminaba con Dios, pero no solamente él, caminaba con Dios él y su casa. Yo imagino que en todo ese tiempo que Noé estuvo predicando, 120 años, la gente del barrio, todo el mundo decía, oh, no está loco, ese viejo loco y toda la cosa. Pero sus hijos, me llama la atención que sus hijos fueron personas que le creyeron a Dios. Y creyeron a tal punto que vieron la actitud de su padre Noé, que fueron capaces de caminar con él, fueron capaces de construir esa arca tan inmensa con su papá y trabajaron junto con él, codo a codo, hombro con hombro, creyendo al mismo Dios de su padre y fueron salvos. Tú y yo como padres tenemos que aprender a mirar un poquitico, llegar a influenciar de tal manera a nuestros hijos, a nuestros familiares, que puedan ellos querer, desear entrar a esa arca que tú y yo estamos construyendo, esa arca en la cual estamos viviendo, que es Cristo Jesús. Que seamos un ejemplo, un resplandor real, que vivamos a Cristo correctamente, de tal manera que la gente desee ese Cristo, que seamos esa salud de la tierra que Dios quiere que seamos, pero que podemos ser reales, que podemos ser personas que debemos desear, que la gente desee eso que tú y yo tenemos. No solamente por el hecho de querer ser salvos, salir de la ira venidera, sino que sean capaces de querer ver por nuestra influencia, por nuestra forma de vida, por nuestro ejemplo, que podamos modelar al Cristo y al Dios que creemos realmente. Mucho que pensar de la vida de Noé, mucho que nos enseña este capítulo 6. Y Noé fue un hombre de fe, un hombre que dice que lo hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Noé era un hombre de fe, un hombre justo, caminaba con Dios, que entendía a Dios, que escuchaba a Dios correctamente. Por eso que dice que cuando Dios le dio instrucciones, él las siguió al pie de la letra. Dese cuenta que Noé estaba en un tiempo solo, con su familia. La gente no creía lo que estaba diciendo. Tampoco era fácil poder explicar a la gente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque eran cosas completamente absurdas para todo el que lo escuchaba. ¿De dónde vendrá esa lluvia? ¿De qué estás hablando de lluvia? Jamás había llovido todavía sobre la tierra. No conocían lo que era lluvia. Estaba en un sitio bien lejos de lo que era el mar. No había agua cercano. ¿Cómo que vas a construir un bote, un barco, una casa tan inmensa? ¿Para qué? Locura.
Dice Pablo que cuando hablamos tú y yo hoy en día, predicamos el Evangelio para la gente que no entiende, para ellos es una locura. Tú le hablas a la gente de Cristo, le hablas a la gente que viene, que va a venir, que vamos al cielo, que vienen tiempos mejores, que viene, se acaba el mundo pronto y todo, y la gente no quiere creer, están locos. Piensa que estamos locos nosotros. ¿Te imaginas? Peor fue los tiempos de Noé. ¿Cómo Noé podía explicarle? ¿Cómo podía influenciar Noé a toda esta cantidad de gente sobre cosas que no se veían, sobre cosas que era imposible entenderse? Sin embargo, él sí tenía la capacidad de poder escuchar a Dios, de caminar con Dios, de obedecer a Dios en todo lo que le pedía y le decía, todas las instrucciones que le iba dando. Y cuando tú obedeces a Dios, sales con bendición, sin lugar a dudas. La fe era todo lo que movió a Noé, a la obediencia. En Hebreo luego nos habla acerca de Noé, en Hebreo 11:7. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque no veía nada, pero que dice, con temor, con reverencia, con obediencia, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Está usted preparando un arca para la salvación de tu casa? No piense nada más en ti solo, piensa en toda tu casa. Por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Lo que salvó a Noé fue la fe. Lo que te salva a ti y a mí es la fe. ¿Cómo entramos y hallamos gracia delante de Dios? Por la fe. ¿Cómo nos mantenemos caminando día a día con Dios? Por la fe. ¿Qué nos sostiene a nosotros como viendo al invisible, como mandaba Moisés? Caminaba, se sostenía como viendo al invisible. No lo veo, no lo entiendo, no sé, pero creo en Él y camino por fe hasta alcanzarlo. Bien, Hebreos 11:1 nos dice, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo nada, no veo lluvia, pero Dios me dijo, yo lo voy a obedecer. Con temor hizo lo que hizo Noé. Y tú y yo, aunque no veamos las cosas, debemos ser capaces de actuar como Noé. En los últimos tiempos, en los últimos días, Noé hizo lo correcto, escuchó a Dios, fue obediente a Dios, halló gracia entre los ojos de Dios. ¿Y qué hacía mientras tanto? En los 120 años que estaban pasando los días, él no se ponía ahí a decir, bueno, ya voy para el cielo, yo me voy a salvar, tengo haciendo mi arca, se acabó el problema, los demás allá ellos. No, él siguió proclamando, siguió pronunciando, siguió promoviendo la causa de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día también. No solamente andar con Dios, no solamente andar en justicia, no solamente ser obediente, sino seguir anunciando el juicio por venir. Noé halló gracia entre los ojos de Dios, por la fe hizo lo que hizo, por la fe obedeció a Dios, influenció mayormente a los de su casa, nadie más pudo alcanzar. Sería un fallo para Noé decir, bueno, además alcanzó 8 personas. Sería un fallo para Jesús, nomás alcanzó a 12, aparentemente, pero por esos 12 hemos alcanzado tú y yo salvación, a través de todos los demás que se han proclamado alrededor del mundo. Así que nunca piense usted que su influencia es pequeña. Ellos se perdieron el favor de Dios por no creerle. Él estaba ahí proclamando 120 años y la gente se reía de él, se burlaban de él, este viejo loco. Sin embargo, él seguía proclamando el juicio por venir. Y usted, aunque se ríen de usted, aunque le digan loco, aunque le digan fanático, aunque le digan lo que sea, usted siga anunciando porque es su función. Anunciar el reino de Dios, los acontecimientos finales que están por llegar. Cristo está a las puertas. Usted no debe callar su boca, debe seguir obedeciendo, debe seguir construyendo su arca, su relación con Dios, su rectitud, su justicia, pero usted siga buscando y añadiéndole a eso, proclamando el juicio venidero de Dios. Porque la gente que está alrededor nuestro y escucha lo que tú le dices acerca del juicio venidero, te dice, bueno, es que eso no puede ser, las cosas están como siempre desde el principio. ¿Y qué dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo de Noé
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua, y que por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero, otra vez cuando ve el pero, déjenme y analice. Pero los cielos y la tierra que hoy existen están reservados también, pero por la misma palabra de Dios, pero guardados para el fuego, ya no por agua, sino para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En los tiempos de Noé fueron anegados por agua. En los tiempos venideros va a ser por fuego. Y no es difícil creerlo. Hoy en día, ver el desarrollo que hay del armamento, ver el desarrollo que tenemos de las olivas nucleares, de todas esas cosas que existen, es fácil tener hoy en día que se acaba este mundo por un despliegue atómico, una guerra atómica, nuclear. Se puede acabar el mundo en fracciones de segundo. Así que es fácil entender de que está guardado por la palabra de Dios que lo que va a pasar es por fuego en este tiempo, no por agua como fue en el tiempo de Noé, pero se va a acabar por fuego, ¿ok? En el día de juicio aparecen los hombres impíos. Dice Pedro, sigue diciendo que los elementos ardientes serán quemados y que el cielo va a ser desaparecido. Todo eso que usted conoce lo puede leer en esa carta de Pedro, ¿ok? Mismo Jesús también decía en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Recuerden que es interesante que Noé construyó el arca según lo que Dios le dijo. Noé entró al arca como Dios le dijo, después que entró los animales y todas las cosas, sus tres pisos que ustedes conocen y todo, pero Noé no cerró la puerta. La puerta cerró el Señor. Dios cerró la puerta. Entonces el tiempo es de Dios, no tuyo y mío. Usted construya, usted hable, usted proclame, pero cuando Dios cierre, como narra ahí con las vírgenes, nos cerró la puerta, el novio llegó, cerró la puerta, aunque lleguen y clamen y digan, y no va a abrir la puerta. Hasta ese día que entró Noé, la gente va a estar como está hoy en día. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casados, estaban en casamiento. Hoy en día igual, los días están igualitos con el tiempo de Noé. La gente se casan, beben, comen, todo, sí, pero el día va a llegar como la droga en la noche, ¡pum! Y de momento se va a acabar todo. Solo que Dios es paciente, igual que hizo con los tiempos de Noé. Dios es paciente. Que Él no tarda en cumplir su promesa, según algunos tiempos de tardanza, sino que Él tiene paciencia para con todo. 120 años con la gente de Noé. Ahora llevamos 2 siglos después de Cristo, todavía estamos esperando que llegue, ¿verdad? Sin embargo, la gente, 2000 años estamos hablando, la gente como quiera no quiere entender. Porque no quiere, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú y yo rechacemos a Dios es un problema personal. Las personas deciden creer a Cristo o deciden confiar en su pecado. Y cuando tú confías en tu pecado y no en Cristo, lo único que te espera es la perdición en el infierno. Y no que Cristo te haya enviado ahí, ni que Dios te envíe ahí. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero cuando tú decides y le dices a Cristo, yo no quiero nada que ver, no quiero nada que ver contigo, no tengo nada que ver contigo, no quiero nada contigo, entonces Él nos responde esa oración. Las únicas 2 oraciones que Dios responde de los impíos es esta: una, de arrepentimiento, cuando tú dices, Señor, me rindo a ti, Dios te escucha, te dice, gloria, entra en gozo tu Señor, te salva. La segunda respuesta que te va a dar positiva es que tú digas, Señor, no quiero saber nada de ti, y Dios te dice, ok. Cuando mueres, Dios te responde tu oración. Apartado de mí. Está fuera de la presencia de Dios, allí, en el lago de fuego, allá donde el gusano no muere, allí donde en la oscuridad, el crujir de dientes, donde no muere el gusano, donde no se apaga el fuego, de todas estas cosas que habla del infierno, ahí es tu lugar, por decirle a Dios, no quiero tu gracia, déjame con mi pecado, déjame vivir mi vida como yo quiero. Entonces Dios te responde, so be it, se ha hecho tu voluntad, ¿okay? Así es el Señor, pero por lo pronto Él tiene paciencia y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que dice, pero yo el Señor, y aquí lo dice claramente en Ezequiel 33:11,
Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado. Mira cómo lo dice. Él sabe que eres malvado, Él sabe que eres malo, pero aún así dice, yo no quiero que tú mueras. Eres malvado, estás en tu condición de enemigo de Dios, pero aún así yo no quiero que tú mueras. Porque yo te he creado, yo te amo, porque Dios te ha creado, Él te ama, y Él no quiere que tú te pierdas, no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan arrepentimiento. Pero dice, mira, yo no quiero que la muerte del malvado, sino que lo que quiero es que ese malvado cambie de conducta, que se arrepienta y que viva. ¡Qué bendición! Cuando tú te arrepientes, tú alcanzas vida. Deja tus malos caminos, vuélvete, dice, deja esa mala vida que llevas, vuélvete a mí. ¿Por qué has de morir? Qué gran promesa de parte de Dios en Ezequiel 33:11. Él no quiere, Él no se agrada con la muerte de nadie, por malo que sea. Él lo que quiere es que la persona se arrepienta de sus malos caminos. Vuélvete Israel, y vivirás. Yo no quiero que mueras. Ese es el clamor de Dios para ti. Recuerda que la salvación es el único deseo que Dios tiene para ti. Dios no quiere que te perezca, que tú te pierdas. Lo único que quiere Dios es que te salves, que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Para eso vino Cristo. Y en lo personal es muy importante que usted tenga en cuenta de que tenemos una bendición, una capacidad extraordinaria que quizás mucha gente no tiene. Tú y yo tenemos un mensaje extraordinario que compartir con el mundo perdido. Tú y yo tenemos la capacidad de poder brindarle esperanza, sentido a la vida, propósito, todas las cosas que la gente está buscando en la bebida, buscando en montones de cosas. Tú y yo tenemos la respuesta a eso. Y ese es el mensaje del Evangelio. Tú puedes rescatar a alguien del infierno en que está viviendo ahorita. Si tú puedes, claro que puedes, hazlo. Santiago 5, 19-20 dice, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador de su error, mira, de su camino, salvará de muerte a un alma. Qué gran bendición, usted está salvando de muerte a un alma y está cubriendo multitud de pecados. Lo que tú y yo tenemos es como reto de ser embajadores de Cristo, de llevar la palabra de Dios, de rescatar al mundo que está viviendo en un infierno en vida y salvarlo de que puede llegar a un infierno eterno. Es cuando tú envías y cuando tú usas la palabra de verdad para hacerlo volver de su pecado, del error de su camino. Ya sea para el hermano en Cristo, ya sea para el que está perdido, tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo con el Evangelio. Llevemos la palabra del Señor. Compartamos el mensaje de salvación y rescatemos a las almas del infierno que están viviendo. Porque como los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Cristo en Mateo 24:37. Se estarán dando un casamiento, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán llevando fiestas, estarán en de todo, creyendo que todo va bien, de viento en popa y a toda vela. Y ahí es que vendrá el Señor entonces, aquel que no se arrepintió, aquel que no fue hallado en Cristo, aquel que no estaba listo, se perderá. Por tanto, hermanos, debemos estar preparados como aquellas vírgenes prudentes. ¿Por qué? Porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Cristo vendrá cuando menos lo esperemos, pero hay que estar listos, hay que estar preparados, las copas llenas. Eran 10 vírgenes, pero solo 5 estaban preparadas. Cuando el novio llegó, entraron a 5. El novio cerró la puerta. Otras 5 llegaron buscando, Señor, mira que... No, ya es tarde. Cuando Dios cierra la puerta, como cerró la puerta con los tiempos de Noé, ya todo el que te quedó fuera va a ser perdido. Así que, hermano, como bien nos dice Isaías 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo. Busquemos a Dios. Mateo 24 también sigue diciendo, mas como los días de Noé, esa será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Tienes dos opciones, hermano. O hayas gracia a los ojos de Dios, o rechazas creer en el Hijo de Dios y lo único que podrás ver es la ira de Dios sobre ti. Y esa ira de Dios es contra su creación perversa y depravada. Y nos dice: arrepentíos o pereceréis. Solo Cristo puede salvarte. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Solamente a través de Él tenemos gracia para con Dios, salvación y vida eterna. De ti depende. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, pero apúrate, el tiempo es corto y Cristo vendrá a la hora que menos lo esperamos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser como Noé, mirar un poco más de cerca su vida, su influencia, su fe, y aún el mensaje que él proclamaba durante tanto tiempo, Señor amado, aún cuando no escuchaban. Que podamos ser como Noé en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día, sabiendo que el tiempo es corto ya. Que proclamemos tu bendición, tu gracia, tu fidelidad. Y que podamos nosotros alentar a otros de que el juicio de Dios está a las puertas sobre aquellas personas que no decidan arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a comenzar primeramente por una casa, Señor. El ministerio más importante es ese que tenemos cada uno de nosotros, especialmente los hombres acá. Que seamos ministros, pregoneros de justicia como Noé en nuestras casas. Que seamos capaces de influenciarlos de tal manera que no seamos como Lot, como Elí, como otros tantos, sino que seamos como Noé. Que seamos capaces de que en nuestra casa, que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa para gloria de tu nombre. Que al mismo tiempo, Señor amado, podamos proclamar ese mismo evangelio a toda persona que nos rodea, de tal manera que puedan ser salvos de la ira venidera. Te bendecimos, oh Dios, y rogamos que tu Santo Espíritu ponga en nuestros corazones ese mensaje y nos dé ese denuedo para proclamar las buenas nuevas, aún en estos últimos tiempos. Antes de que tú vengas, sabemos que estás a las puertas. Y ayúdanos a velar y estar listos, nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite, para cuando tú vengas no nos sorprenda como ladrón en la noche. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, vamos a cantar este himno sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno, y a Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a ver si